articular del codo se divide en tres articulaciones, lo que sería la húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital proximal. Para la húmero-cubital, las superficies articulares van a ser los cóndilos humerales y la cavidad sigmoidea del cúbito. Esta es una articulación de artroide de tipo tronclear. Se divide en una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, lo que va a articular sería la apófisis coronoide en la fosa coronoidea del húmero. Y en la parte posterior va a articular lo que sería el olecrano con la fosa olecraniana del húmero. La húmero radial. En la húmero radial se encuentra articulando el capítulo del húmero con la faceta articular del radio. En otras palabras, sería el cóndilo humeral con la cúpula radial. Ni lo que es la articulación húmero-cubital ni la húmero-radial se van a mover, o van a tener un movimiento por separado, ya que ellas están unidas o fuertemente unidas por el ligamento anular del radio. Por ende, si hay un movimiento de una articulación, va a haber el movimiento de otra. Lo que sería la articulación radiocubital proximal, vamos a tener lo que es la hendidura radial del cúbito más la circunferencia articular del radio. Ella es una articulación de tipo tronclear, lo que permite movimientos sobre su propio eje longitudinal. Para la musculatura involucrada en los movimientos fisiológicos del codo sería en la extensión el tríceps braquial, en la flexión lo que es braquiorradial, braquial anterior y bíceps braquial, en lo que es la pronación el pronador redondo y el pronador cuadrado, y en la supinación iría el supinador corto y el bíceps braquial. Esto es muy importante. Cuando se hace extensión se puede notar una ligera inclinación hacia valgo, que se llama ángulo cubital, que es un ángulo más o menos aproximadamente de 10 grados. En el complejo articular del codo existen movimientos de flexo-extensión y pronación y supinación, pero existen también unos movimientos componentes. Esos movimientos componentes son los que nos permiten terminar de realizar el movimiento de manera correcta y no son osteocinemáticos, pero están. En la flexión tenemos una ligera inclinación hacia varo, donde el radio se va a mover o se va a desplazar sobre el cúbito, donde la cabeza del radio se va a deslizar hacia anterior sobre el húmero y va a existir una ligera rotación hacia afuera o hacia más lateral de lo que sería el radio y el húmero. En la extensión vamos a tener lo planteado anteriormente de manera contraria. Pero cuando hablamos de una inclinación hacia valgo, vamos a formar ese ángulo que había explicado anteriormente, que es el ángulo cubital de 10 grados. También va a existir un ligero encaje o un encaje del olecrano en la fosa olecraniana cuando se hace el movimiento de extensión. Y también va a existir cuando se hace la flexión, como que el desencaje de la fosa olecraniana con el olecrano. También va a pasar lo mismo con lo que sería la apófisis coronoide, con la fosa coronoidea del húmero, que eso fue lo explicado anteriormente, que son las partes en las que se divide la húmero cubital, que es la parte anterior y la parte posterior. La supinación, la cabeza del radio se va a desplazar hacia medial y el radio se va a interponer sobre el cúbito. También va a existir una ligera rotación, un ligero desplazamiento hacia medial del cúbito y el radio se va a rotar y a deslizar de manera lateral y anterior. Estos son movimientos que no se notan fácilmente y por más que uno le busque la lógica no lo vamos a encontrar porque hay muchas superficies articulares que están entrando en movimiento y no se va a notar fácilmente, y en la pronación pasa totalmente lo contrario. Existen unas posiciones de bloqueo, que es cuando la articulación o los huesos de la articulación muestran una mayor área de contacto entre sí. En la húmero cubital, la extensión completa es cuando va a existir esta posición de bloqueo. En la húmero radial, una semiflexión y una semipronación. Y en la radiocubital proximal es la pronación o la supinación completa. Para la goniometría hay que ubicarse de primero en posición de caballero para realizar los movimientos de flexión y extensión. Ubicaríamos el fulcro en la articulación del codo, la rama fija estaría en la línea media longitudinal y la rama móvil seguiría el quinto metacarpiano. Ubicamos al brazo en posición neutro y le explicamos al paciente con un movimiento pasivo cuál es el movimiento y el goniómetro estaría semiabierto y le pediríamos que realice el movimiento.
Para la extensión de codo, igual el mismo principio, posición de caballero y una almohadilla en la articulación de codo, el brazo en neutro y se le dice al paciente que va a realizar una extensión de codo, que es como extender el codo, exacto. Y los mismos principios, el fulcro iría en la articulación del codo, la rama fija iría a la línea media longitudinal y la rama móvil seguiría el quinto metacarpiano. Y el movimiento. Ya para la goniometría de pronación y supinación, tanto el paciente como el fisioterapeuta deben estar en bipedestación. Se coloca al paciente con un marcador en puño cerrado en esta posición, una posición neutra, donde tu fulcro iría en la falange proximal del quinto metacarpiano y la rama fija iría hacia caudal. La rama móvil va a seguir el marcador dependiendo del movimiento. Por ahora vamos a hacer la supinación, que es este movimiento. Entonces, realiza el movimiento y así se haría la supinación. Para la pronación usamos los mismos principios: fulcro en la falange proximal del quinto dedo, la rama fija hacia caudal y la móvil va a seguir el marcador y el movimiento sería así. ¿Ok? Realiza el movimiento. Luego, para movilizar hacia flexión o hacia extensión, con el mismo principio, se coloca el brazo manteniendo el loose back de la articulación de 70 a 90 grados de flexión y me posiciono en radio y cúbito, y para ganar extensión nos vamos a dirigir hacia anterior y para ganar flexión hacia posterior. Para lo que sería ganar pronación y supinación, vamos a colocar el brazo en los mismos 70 y 90 del USPAC y una ligera semi-supinación. Y me coloco mi toma pluridigital en el radio y el cúbito. Y para ganar pronación, vamos a movilizar radio sobre cúbito. Y para ganar supinación, vamos a movilizar cúbito sobre radio. Para realizar la anatomía palpatoria del bíceps, colocaremos al paciente en una flexión de codo y haremos esta toma en su mano. Colocaremos el dedo índice en la porción axilar, donde más o menos se podría ubicar la inserción corta del bíceps, y le pediremos que realice una flexión y resistiremos el movimiento y vamos a sentir el surco. Para palpar el tendón de inserción, vamos a el mismo principio, la misma toma, con el segundo y el tercer dedo vamos a colocarnos por delante de la articulación del codo y le vamos a pedir que realice una flexión y ahí podemos palpar el tendón. El vientre muscular del bíceps braquial es algo fácil de palpar, muy visible. Ya para lo que sería el braquial, nos vamos a localizar en el epicóndilo medial y con los dedos sensitivos, el segundo y el tercer dedo, se va a subir por la cresta supracondilia del húmero, aproximadamente 3 dedos, con la mano del paciente hacia prono, y le vamos a pedir que realice una flexión de codo y lo vamos a resistir. Ok. El músculo braquial es palpable en la región inferior del brazo, más lateral y medialmente del bíceps, aproximadamente de 1 dedo y medio transverso arriba de la articulación del codo. Para lo que sería la palpación de la porción lateral del tríceps, vamos a pedirle al paciente que realice una ligera extensión de codo y con una rotación lateral del brazo. Realiza el movimiento sin ninguna resistencia aplicada. La toma sería este dedo acá y este acá. Realiza el movimiento y ahí podríamos ubicar la porción lateral del bíceps. Para lo que sería la arteria braquial, vamos a pedirle al paciente que coloque el brazo como si fuera hacia abducción, y con estos dedos, que es el segundo y el tercer dedo, nos vamos a colocar más o menos por esta parte, que es el surco que divide el tríceps del bíceps, y con estos dos dedos vamos a poder sentir el pulso de la arteria braquial, que es la que irriga al bíceps.
Para lo que sería el nervio cubital se utilizaría el mismo principio, nos ubicaríamos en la arteria braquial, pero vamos a deslizar los dedos hacia más inferior y vamos a poder sentir como un cordón rígido y eso sería el nervio cubital. Para el nervio mediano se utilizaría también el mismo principio, nos ubicaríamos en la arteria braquial, pero en vez de irnos hacia inferior vamos hacia superior y vamos a encontrar ese cordón rígido que sería el nervio mediano. Para palpar los cóndilos vamos a colocar el antebrazo en supino y vamos a darnos cuenta que este es el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. Aquí podemos visualizar lo que es el cóndilo medial, el cóndilo lateral y el olecrano. Para lo que sería la cabeza del radio, vamos a colocar al paciente de esta manera y vamos a posicionar esta toma aquí. Y vamos a colocar el segundo dedo en el cóndilo lateral y lo que sería el tercer y cuarto dedo siguiendo al segundo dedo. Vamos a pedirle al paciente que haga una pronosupinación, este movimiento, y lo vamos a ligeramente resistir y vamos a encontrar que en el segundo y el tercer dedo se va a encontrar lo que es la cabeza del radio. Para el nervio cubital, agarraríamos el brazo del paciente más o menos a la altura de la apófisis estiloidea del cúbito y colocaremos el segundo dedo en lo que sería el cóndilo medial. Nos vamos a dirigir más hacia el olecrano y al deslizar vamos a sentir como un nervio antes de llegar al surco y ese es el nervio cubital o nervio ulnar. Aquí, en esta línea media longitudinal, podemos encontrar lo que es el cúbito y muy prominente encontraremos la apófisis estiloide. En este sentido, encontraremos el radio y la apófisis estiloide del radio.